Cambiar de tema, nos vamos a adentrar nuevamente en el espectro político. Recibimos al diputado Ope Pasquet para hablar de esta polémica que ha suscitado el candidato colorado Ernesto Talvi a raíz de sus declaraciones sobre reducir los funcionarios públicos. Él dice no renovar vacantes. Bueno, la cuestión es que el PIT-CNT, por su lado, también está preparando una movilización por estas declaraciones y lo ha tomado muy personal, dice el propio Talvi. Esto ha sido una movilización contra un candidato en estas elecciones. ¿Cómo le va, Pasquet? Bienvenido. Gracias, un gusto estar aquí. Bueno, se ha armado un revuelo importante a raíz de ese tuit, ¿no? O se dispara todo a través de un tuit. En realidad, el planteo de Talvi está contenido en el programa que presentamos antes de las elecciones internas. Nosotros acerca de ese programa conversamos primero con COFE, allá por el 25 de abril, después con el PIT-CNT. Hablamos de esto, si no es un misterio que se haya revelado ahora. Pero es ahora que se plantea enérgicamente la respuesta del PIT-CNT a ese planteo que hicimos nosotros con esa anterioridad. Y desde nuestro ¿Qué punto pasó de vista, de aquella reunión del 25 del 4, como usted recuerda en su tuit, a esta nueva fase? Y lo que pasó es que ha seguido corriendo el calendario electoral, estamos a 30 días de las elecciones y el PIT-CNT quiere atacar al candidato colorado para que los electores lo tengan presente. Yo creo que el PIT-CNT está actuando como, digamos, rueda de auxilio del Frente Amplio en la campaña electoral, me parece que es muy claro. O sea, está haciendo campaña política el Sí, PIT-CNT a favor del Frente Amplio en contra del candidato colorado. Exactamente, no es la primera vez, en las elecciones anteriores ha atacado a otros candidatos, ahora nos elige a nosotros, lo cual, digamos, de algún modo nos halaga, porque se ve que se nos percibe como aspirantes serios a pasar a la segunda vuelta. Ahora, y eso tiene que ver con otra cosa que podemos hablar después, que es la exclusión de Talvi del debate entre Martínez y la calle Pou. En la reunión del 25 de abril, ¿le manifestaron al PIT-CNT que si no se hubieran contratado los funcionarios públicos que se contrataron, el desempleo hubiera sido del 13% y no del 9%? Porque eso es lo que genera esta reentré del debate. No. Un dicho de Talvi donde asegura Talvi que si no se hubieran contratado los funcionarios públicos que se contrataron, tendríamos un desempleo del 13%. A eso se suma Ney Castillo diciendo que el 30% de los funcionarios públicos solamente son productivos y trabajan. O sea, hay una espiral de declaraciones que no es antojadizo, sino que tiene un origen. Sí, pero el meollo del asunto, discúlpeme, no está en esos comentarios que son de algún modo laterales. El meollo del asunto está en la propuesta, que esa sí fue comentada el 25 de abril y el 15 de mayo, de no reponer vacantes, como modo de ir achicando el déficit fiscal que el país tiene y que es un problema enorme que deberá encarar el próximo gobierno, cualquiera sea quien lo ocupe, quien se haga cargo de él. Y lo que estamos diciendo y repetimos es que no se trata de echar a nadie, lo hemos dicho 10 millones de veces, pero permanentemente vuelven a decir que si gana Talvi va a echar. No vamos a echar a nadie, decimos no vamos a reponer vacantes. Claro, lo que dicen desde el PIT-CNT es que ustedes dicen reducir 50.000 funcionarios públicos en 5 años y se jubilan 5.000 aproximadamente al año. Entonces, esa diferencia de 5.000 funcionarios necesariamente tendría que ser destituyendo cargos públicos. No, pero no es así. En primer lugar, en el año 2018 cesaron en los funcionarios públicos, sin hablar de las intendencias, cesaron 8.874 funcionarios, porque se jubilaron 6.000 y pico, porque fueron destituidos 2.000 y pico, porque fallecieron unos cuantos, porque otros renunciaron. La cifra total en el 2018 es 8.874. Y además hubo 20.000 y pico de contratos que llegaron a su fin por distintas razones. Terminó el plazo estipulado, terminó la obra para la cual se había celebrado el contrato, en fin, distintas situaciones de cesación contractual. Más de 20.000. Entonces, entre esos 8.800 y pico, más estos otros 20.000, nosotros pensamos que razonablemente, sin forzar ninguna situación, se puede llegar más o menos en 5 años a unos 50.000, lo cual no es, digamos, una cifra, digamos, inamovible, dogmática, a la que haya que llegar sí o sí. Es un horizonte que indica que si se hacen las cosas bien, se puede llegar a algo aproximado de esa cantidad en 5 años. Esa es la idea. Le pregunto porque una de las principales propuestas, que las que llamó más la atención, inclusive la más criticada, fue las famosas 136 liceos. Y yo calculo, si ponemos 10 profesores por cada año, ¿no?, de las 10 materias que puedan tener, tenemos 4 años, vamos a suponer que es de primero a cuarto, son 40 profesores. Si son 2 turnos, son 80 profesores. Y yo hago un cálculo, 80 por 136 me da 10.880.
son 10.880 empleados públicos, más. No, ¿Cómo bueno. entra esta cuenta de los 136 liceos que se ponen como meta por 5 años y estas 10.880 personas nuevas, que pregunto además, digo, ¿cómo se formarán como profesores? Mire, habría que hacer, llegado el momento, habrá que hacer la cuenta detenidamente y ver si efectivamente se necesita todo ese nuevo conjunto de profesores. Ha habido incorporaciones de más de 30.000 funcionarios a ANEP en los últimos años. De pronto, con un aprovechamiento más racional o mejor de todo ese plantel de funcionarios, se puede obtener mejores resultados. De pronto hay que contratar más gente o designar más funcionarios, pero insisto, entre los 8.800 que cesaron en el 2018 más los 20.000 y pico de contratos que terminan, yo creo que usted tiene una masa de maniobra allí para tratar de hacer las cosas bien y designar a los que realmente se necesiten y no aumentar, digamos, el plantel de quienes no justifican su presencia en la plantilla del Estado. Pasquet, ¿cuál quiere realmente, o por lo menos se ha conversado en el seno del Partido Colorado, los que son realmente productivos en el Estado? Es decir, si esas fueron las declaraciones de Ney Castillo, que un 30% serían los verdaderamente productivos trabajando en el Estado. Porque más allá de conservarles los puestos de trabajo o no, hablemos de la productividad, o no está bien, o no es políticamente correcto exigir determinada productividad cuando hablamos de funcionarios públicos. Primero, una puntualización. Lo que dice el amigo Ney Castillo, yo lo respeto mucho, pero es su opinión, no es necesariamente la opinión de Ciudadanos, que nunca dijo eso. Bien. Segundo, por supuesto que sí que hay que hablar de la productividad del sector público, es un tema que el país tiene que abordar. Discutamos a fondo qué resultado dieron esos 30.000 y pico de funcionarios que se incorporaron a la ANEP en los últimos años, porque como dijo Ernesto Talvi en la presentación en ADM hace bien poquito, resulta que del 2004 al 2018 la matrícula en todo el sistema de la ANEP se redujo en unos 40.000 estudiantes menos que tenemos hoy, por razones demográficas. La evolución demográfica es tal que el número de estudiantes bajó en 40.000. Pero por otro lado aumentaron los funcionarios, aumentaron específicamente los funcionarios docentes. Si uno hace la comparación entre tantos docentes por tantos estudiantes, digamos, la proporción mejoró muchísimo. Entonces tenemos más recursos para la enseñanza, más funcionarios, más docentes, grupos menores, todos esos indicadores que parecen muy alentadores. Y después va a haber los resultados y los miden, las pruebas PISA, los miden las pruebas CERCE o TERCE, y los resultados son lamentables. O sea, estamos peor que como estábamos hace en el 2004 o en el 2005. No ha habido una mejora. Entonces la pregunta es, ¿se justifica ese mayor gasto, esa mayor cantidad de funcionarios, esa mayor cantidad de docentes? ¿Cuál es la alternativa? Cuando los resultados son estos. La alternativa es no hacerlo, es dejar grupo de 50 alumnos por profesor, por maestro. No, la alternativa es hacer las cosas bien, hacerlas de manera eso está competente. Claro. No me digan que es simplemente poniendo más funcionarios. Hablé con Ernesto Talvi y cuando estuvo acá y lo conversamos, y hay algo que... Si el cuestionamiento es a los resultados, yo creo que eso podrá entrarse en una discusión, si es mejor, si es peor. Pero el tema es cuando uno plantea que esos funcionarios no debieron entrar. Porque, insisto, si no es la alternativa entonces es dejar 50 alumnos por clase y un maestro. No, perdón. Lo que se dice no es esos funcionarios no debieron entrar, no estamos diciendo eso. Lo que decimos es que el ingreso de esos funcionarios no resolvió el problema, que es la calidad de la educación que estamos brindando. Entonces tenemos que ver eso. ¿Qué es lo que se está haciendo bien? ¿Qué es lo que se está haciendo mal? ¿Cómo hay que corregir? De pronto necesitamos renovar los contratos de algunos y no los de otros. Necesitamos más gente acá o allá y en ese caso habrá que recortar en otros sectores del Estado. Pero repito siempre, sin echar a nadie, simplemente no renovando las vacantes que se van produciendo. Y de repente no llegamos a los 5 años, a los 50.000. ¿Por qué hay que decir sin echar a nadie? ¿Por qué es importante esa aclaración? Es importante porque Porque digo, si una persona se considera no productiva en su lugar de trabajo, ¿por qué deberían, digamos, comprometerse a que esa persona igual no va a ser despedida? Porque de acuerdo con la Constitución usted a los funcionarios públicos no los puede echar si no es por ineptitud, omisión o delito al cabo del sumario respectivo. Es una sanción disciplinaria, no es simplemente una apreciación de rendimiento. Mire, eso está en la Constitución, no nos planteamos por ahora una reforma constitucional. Pero digo, se utiliza esto como cuco. Cuidado, que si viene Talvi va a empezar a echar gente. Uno lo ve en las redes sociales, dicen cualquier disparate. A veces actores políticos, que no son simplemente ciudadanos que opinan en las redes, dicen, si viene Talvi los va a echar. Hoy, en un día como hoy Talvi echaría tantos maestros.
Eso es absolutamente falso. Por eso repetimos, no se trata de echar a nadie, se trata de no llenar vacantes si no se justifica proveerlas. Usted acaba de mencionar 20.000 contratos que se cesaron un año y que hay que revisar. Esos contratos, que a veces son para obras, a veces no. A veces son contratos eventuales para una determinada tarea que hacen las veces funcionarios públicos. De hecho, parte del reclamo de los sindicatos es que en muchos casos esos contratos se han ido renovando y prácticamente que están en relación de dependencia, y hay una jurisprudencia que discute bastante si es relación de dependencia o no. Ahí hay un cese de actividad. Si usted dice vamos a revisar esos contratos, es gente que hoy está trabajando, que cuando se termine su contrato, que generalmente se renueva, no se le va a renovar. Pero espere un poquito, porque si el contrato terminan las obligaciones del empleado y del empleador, y usted luego decide si quiere renovar o no. Nadie puede decir legítimamente que lo echaron si simplemente no le renovaron el contrato. Pero durante mucho tiempo hubo mucha gente que ingresó al Estado por la ventana por la vía de los contratos. Mire, suponemos que cuando estaba la ley de no pueden ingresar funcionarios públicos, se generaba un contrato y ese contrato, el que trabajaba hacía las veces de funcionario mediante esa vía de contratación. Pero el Frente Amplio se ha jactado en todo este tiempo de que en su gestión saneó esas situaciones, regularizó a todos los que debieron ser regularizados, y los que están contratados es porque realmente deben estar contratados. Ahora, si es así, cuando el contrato cumple el plazo, cuando se realiza la obra, cuando se dan las circunstancias previstas en el propio contrato para su terminación, no puede decirse que no renovarlo es echar a la persona. Eso es contra el sentido común y la buena fe. El que firma un contrato diciendo, mire, este contrato termina el 31 de diciembre de tal año, sabe que termina ahí. No puede después decir, como no me renovaron y yo no sigo el 1 de enero, me están echando. Eso está mal, no es justo y todos nos damos cuenta. Bien. Pasquet, ¿y qué va a pasar con esa reunión que iban a tener con el PIT-CNT? Supuestamente, además, el día antes a esta movilización que se está preparando, que ustedes dicen, bueno, es contra un solo candidato. Ellos dicen desde la central sindical que es contra todos los candidatos que propongan medidas como estas, ¿no? De reducción justo esta la propone Talvi. De funcionarios públicos. Por lo pronto, ¿la reunión se mantiene más allá de esta iniciativa del PIT-CNT de movilizarse? Mire, por lo que yo sé, se mantiene. A mí la Secretaría de Ciudadanos me avisó ayer que el jueves a las 10 de la mañana. Llevaba a que se pusiera en tela de juicio. ¿Qué se va a hablar el día antes, digamos, de esa movilización? Yo me hacía la misma pregunta. Me preguntaron en algún otro medio qué va a pasar con esto. Y digo, bueno, mire, yo creo que habrá que reevaluarlo. Pero ya le digo, por lo que yo sé, digamos, administrativamente... Usted la tiene confirmada. Hay reunión. ¿Y qué se podría llegar a plantear un día antes de esta movilización? Y bueno, y nosotros daremos nuestras razones, escucharemos las razones del PIT-CNT y ese será el intercambio. Otras veces nos hemos reunido, ha sido un intercambio respetuoso, hasta amable en algún momento. Digo, no tiene por qué ser de otra manera, pero está claro que tenemos posiciones muy distintas. En el caso de asumir, ¿no?, la presidencia, de llegar al gobierno, ¿qué se plantearían con respecto a la productividad de los empleados públicos? Cosa que también está, de alguna manera, en tema. ¿Cuánto producís? ¿Verdad? Sí. ¿Qué se plantearían justamente? Porque está dentro de la ineptitud, si vos lo que hacés, o inclusive los pasos en comisión. Con respecto a eso. A veces es el problema de la baja productividad del sector público uruguayo, que es así en comparación con otros países. Ernesto ha manejado las cifras, es una productividad baja. No es problema del funcionario tal o cual, que como si hubiera una culpa personal de ese funcionario. Es un problema de mala gestión, de que el sistema no funciona bien, de que en distintos aspectos falla. Entonces, eso tenemos que evaluarlo, no con ánimo de cazar brujas, sino decir, señores, la plata que le sacamos a los contribuyentes, porque tenemos la presión más alta que se haya registrado, por lo menos desde el 85 hasta acá. Estamos cobrando más impuestos que nunca. Bueno, esa plata que le sacamos a la gente, ¿la estamos usando bien? ¿Se justifica esto que le sacamos? ¿Los servicios que estamos brindando son buenos? ¿O será que podemos hacerlo mejor? Nosotros queremos que haya un margen amplio para hacer las cosas mejor. Entonces, no nos demos por satisfechos y conformes, no digamos, para que esto mejore se necesita más gente, más gastos, más funcionarios. No, muchachos, no nos podemos arreglar con esto que tenemos para hacer las cosas mejor. Nosotros pensamos que sí. Bien, y por último le quería preguntar, porque usted mismo lo dijo, sobre el tema de los debates, que es otra preocupación, porque hay un titular bastante fuerte que dice que de alguna forma los medios podrían ser hasta responsables de que haya solo una instancia de debate entre dos candidatos, dejando a Talvi afuera. Y yo le pregunto, porque los canales han sido bien claros en decir, de hecho aquí se va a hacer en esta casa la instancia, de poner los atriles que sean necesarios en esa instancia de debate. Ahora, obligar a un candidato a debatir no es posible. ¿Qué pasa con la responsabilidad de quienes están en el debate, ¿no? La calle Pou dice, debatir de alguien que está de este lado no tiene sentido, hay que debatir
contra quien uno quiere sacar del poder y por eso justifica que sea con Daniel Martínez. Nosotros en primer lugar decimos que ¿Qué pasa con Daniel Martínez? estamos siendo excluidos de este debate. En la forma en que lo están presentando se va a transmitir por cadena nacional de radio, televisión, internet, todos los medios posibles, en horario central, 2 horas. Están instalando a 2 candidatos como los 2 candidatos relevantes, como diciendo los otros no cuentan, esto es lo importante. Esto a nosotros nos discrimina, nos perjudica, nos excluye, esto no es justo. Y no vamos a permitir que esto se haga consintiéndolo en silencio. Por lo menos vamos a protestar, que es lo que estamos haciendo ahora. Esperamos que se revise todo esto antes del 1 de octubre, que lo revisen en la calle Pou y Martínez, que lo revisen los canales. Y si los canales obviamente no pueden obligar a estos 2 candidatos a que debatan con Ernesto Talvi, o con Mieres, o con Manini, o con quien fuere, por lo menos queremos que digan en alta y clara voz, son los candidatos Martínez y la calle Pou los que excluyen a Ernesto Talvi. Que lo digan y que la ciudadanía se entere y cada cual saque sus conclusiones. Pero no que nos tiren para afuera, que como si no fuera una cuestión administrativa, bueno, aquí no ha pasado nada, no, así no. Bien. Están echando afuera al Partido Colorado, que Con conste. Astori se van a... ¿Hay posibilidad finalmente que se haga ese debate entre Talvi y Danilo Astori? Bueno, está planteado, Astori fue el desafiante, Talvi no se ha aceptó, avanzado en una no fecha. se avanzó, Bien. no quería Astori antes de este debate, seguramente porque está, digamos, colaborando con Martínez, no quiere desinflar la expectativa del debate Bien. de Martínez, pero Talvi sigue dispuesto. Bien, muchísimas gracias, diputado Pepe Con mucho Pasquet, gusto. por habernos acompañado esta mañana. Bueno, muy bien, y de paso también lo felicitamos por su hija que está triunfando en España. Muchísimas gracias. Canta muy bien. Canta muy